Gente bonita, hoy te voy a platicar del libro El sutil arte de que todo te importe un carajo. Este libro es un libro muy interesante, te invito a leerlo, definitivamente te invito a que lo leas. Lo escribió Mark Manson. El título pareciera que nos invita a que todo se nos resbale, que no nos preocupemos por nada, pero todo lo contrario. Es un título muy disruptivo, pero realmente el libro nos invita a ser selectivos con nuestras batallas personales, a elegir en qué vamos a enfocar nuestra energía, qué es lo que sí nos va a interesar y eso que sí nos interese, pues hacerlo y no estar desgastándonos por todo, porque eso realmente no nos va a traer una felicidad. Es un libro muy agradable, muy divertido, te invito a que lo leas. Ahorita acompáñame, te voy a ir desglosando cada uno de sus capítulos. Vamos a empezar. En el capítulo 1 del libro, Manson habla de que estamos viviendo una época en la que todo mundo está obsesionado con ser feliz, ser exitoso, ser atractivo, ser sexy y cubrir una serie de estándares que realmente son muy agotadores. ¿A qué costo? Es el clásico personaje que en el trabajo está de tal hora a tal hora esforzándose, no por cumplir correctamente con su trabajo y por cumplir con sus funciones, sino esforzándose porque lo miren todo mundo que es el mejor. Y sale del trabajo y corriendo al gimnasio porque tiene que tener un cuerpo muy tonificado, tiene que tener ciertas medidas, tiene que tener cierto aspecto físico. Y tiene que salir en las redes sociales luciendo sus mejores portes, sus mejores fotos. Es exitosa de que esa persona fue al gimnasio. Si va al gimnasio y no sube las fotos levantando todo el peso y haciendo lo demás, no cuenta, no cuenta. Si no publica las fotos del gimnasio, eso definitivamente no cuenta. Entonces, en este capítulo, Manson nos invita, relájate, relájate. Haz tus cosas, vive tu vida, selecciona en qué vas a enfocar tu energía y no estés queriendo aparentar todo, queriendo demostrarle a la gente lo que eres. Sélo, sé eso que estás queriendo demostrar, sé, pero no te esfuerces en querer demostrar. Lo importante aquí, como dice Manson, es sé, no estés desgastando tu energía en demostrar, aparentar al resto de las personas que eres perfecto, que eres exitoso, que vives una vida muy feliz. Mucho de lo que ves en redes sociales no es cierto. Aquí hay una realidad. Las personas en redes sociales publican sus idas al gimnasio, su ida al mejor restaurante, tú sabes todo lo que publican, pero no publican los problemas que están teniendo en realidad en su vida de pareja, no publican los contratiempos que hay en el trabajo, publican fotos de todos sus éxitos, pero no publican todo el esfuerzo, toda la constancia, todo lo que implicó para llegar a ese lugar al que llegaron. Entonces, no compares tu vida con la vida de los demás y sobre todo, no estés esforzándote tanto en querer aparentar. Menciona el caso del escritor Charles Bukowski en el primer capítulo, cuya frase en su lápida de muerte es no lo intentes, no lo intentes, no te estés desgastando por aparentar algo que no eres, simplemente dedícate a ser tú, honestamente tú, crudamente tú, realmente lo que tú eres. Y eso conecta más con las personas. El primer capítulo también habla del sobreanálisis. El sobreanálisis, ese problema, ese desgaste mental por estar siempre estresándote, pensando en los problemas. Estás bien estresado y ya te estresaste porque estás estresado y luego te estresas porque estás estresado de estar estresado. Estás triste y te estás juzgando a ti mismo porque estás triste. No. Aquí Manson nos habla que no estar bien todo el tiempo también está bien, porque somos personas y como personas que somos no todo el tiempo vamos a estar arriba feliz. ¿Por qué? Porque si todo el tiempo estuvieras feliz, entonces nunca estarías feliz, vivirías en una vida plana, no. La vida consta de altas, consta de bajas, van a haber ocasiones que vas a estar muy feliz, van a haber ocasiones en que vamos a estar muy tristes y está bien, todo forma parte de la vida. Entonces, tenemos que ser selectivos con esas situaciones en las que damos nuestra atención. No podemos ir por la vida
queriendo agradar a todos, porque jamás le vamos a agradar a todo mundo y tampoco vamos a ser perfectos en todos. Pone el ejemplo Manson en el libro de, por ejemplo, una atleta destacada, para que sea perfecta, para que logre esas metas que logra, dedica mucho tiempo de su vida, muchas horas, muchos días, mucho tiempo de su vida a entrenarse para ser muy bueno en eso que hace. Pero a lo mejor ese atleta destacado que tiene esos maravillosos tiempos, a lo mejor si se pone a querer tocar un instrumento musical, a lo mejor no va a ser tan bueno y está bien, porque él dedicó su energía en mejorarse como atleta y no se va a frustrar porque no puede tocar un instrumento musical. De eso se trata la vida, de que no nos desgastemos comparándonos con los parámetros de otra persona. Cada persona tiene sus prioridades, cada persona es buena en algo y tú no te vas a juzgar porque a X persona le está yendo bien en cierta faceta de su vida y a ti no, ¿no? A lo mejor a ti te está yendo bien mejor en otras cosas. Hay que vivir nuestra vida, hay que aceptar nuestra vida como está, hay que mejorar lo que tengamos que mejorar, pero no tenemos que estarle demostrando nada a nadie. Simplemente hay que ser, hay que vivir y hay que alejarnos de ese hábito del sobreanálisis, del sobreestar pensando las cosas que solamente nos da desgaste, pero no nos aporta nada. Entonces el resumen del primer capítulo es: selecciona a qué le vas a dar importancia, selecciona qué carajos es a los que le vas a prestar tu atención y a cuáles no, a cuáles los sueltas. Y lo paradójico de esto es que cuando tú dejas de estar persiguiendo ser extraordinario en todo, cuando dejas de preocuparte porque la gente te vea que eres muy bueno en esto, muy bueno en lo otro, y te preocupas por vivir tu vida, vives una vida más feliz, vives una vida más plena, porque aquí te va una verdad. Al resto de las personas, tu vida le importa un carajo, porque todo mundo está muy ocupado en vivir su propia vida, o por lo menos así debería de ser. Mientras más intentas evitar tus emociones negativas, más poder les estás dando. El problema no es que sientas inseguridad, que sientas tristeza, que sientas enojo. El problema es que reprimas tus emociones. En el momento que intentas reprimirlas, más poder le das. Las emociones son para sentirlas, son para vivirlas, son para escucharlas, porque las emociones algo te están comunicando. En el capítulo 2, Manson nos dice que el sufrimiento es inevitable y necesario también, necesario para nuestro crecimiento. Nos dice Manson que nuestra felicidad va a depender de qué problemas decidamos tener en nuestra vida. ¿A qué se refiere Manson? Si tú deseas tener una relación de pareja gratificante, una relación de pareja satisfactoria, sólida, ¿qué problemas vas a tener en tu vida? Quizá el problema de tener esas pláticas incómodas, honestas. El problema quizá de sacrificar un poco a lo mejor de vida social o de otras facetas para dedicarle tiempo a la pareja. La fidelidad, una serie de situaciones que tú tienes que sopesar y decidir qué quieres para ti. ¿Quieres realmente vivir una relación de pareja gratificante? Elige qué problemas quieres vivir. Tu problema es que quieres tener un cuerpo fuerte, un cuerpo sano. Bueno, el problema va a ser que tienes que ir a hacer ejercicio, tienes que activarlo, tienes que alimentarlo de forma saludable. Elige qué problemas quieres vivir. Manson nos dice que la felicidad no es una meta final. La felicidad tiene que ser un proceso y esa felicidad va a depender de qué problemas decidas que tú quieres vivir, que tú quieres atender. Porque si tú decides esperarte a ser feliz cuando llegues en el momento en que no llegues, ¿qué va a ser de tu vida? No, hay que seleccionar qué problemas quieres vivir y hacerlo. Si quieres tener una relación de pareja satisfactoria, entonces tu problema va a ser aprender a dialogar, aprender que hay ocasiones en que es mejor ceder, dedicar tiempo, temas de fidelidad, esos temas incómodos de economía y demás. Si tú quieres una relación de pareja gratificante, tus problemas van a ser esos, un diálogo honesto sobre muchas situaciones que se deben de atender. Y también
Hay veces hay que decir no, incluso a la propia pareja hay veces hay que decirle no para darle un sí a la salud de la relación. En el capítulo 2, Manson también habla de que en ocasiones las emociones están sobrevaloradas. Sentir miedo no significa que no vayas a actuar. Sentir flojera no significa que no vayas a trabajar porque tienes flojera. La clave aquí está en que tú actúes independientemente de cómo te sientas. No dejes de actuar, no dejes de hacer las cosas. Eso es lo importante aquí, que las emociones no te van a dominar. Hay que vivirlas, hay que sentirlas. Pero no vas a vivir tu vida en base a cómo te sientas. Esa es la clave aquí. No es una vida libre de problemas. No es dejarte llevar ciegamente por tus emociones. La felicidad está en que tú tienes la capacidad de elegir qué batallas vas a pelear, qué problemas quieres en tu vida y aprender a solucionarlos de la mejor manera posible. Desde niños nos dijeron que éramos únicos, que éramos especiales, que podíamos lograr todo lo que quisiéramos. Y en este capítulo 3, Manson nos dice algo que si no lo tomamos con madurez puede sonar brutal. Manson nos dice, no eres especial, no eres único. ¿En qué sentido? Hay personas que sienten que sus problemas son los problemas más graves del mundo y que tienen derecho a hacer de todo porque están sufriendo mucho y sus problemas son los más graves. En cambio, cuando aceptas que hay muchas personas que están viviendo los mismos problemas que tú tienes, eso te ayuda a darte cuenta de que hay posibles formas de solucionarlos. Y si desde una postura humilde entiendes que eso que te está pasando a ti lo está viviendo mucha gente, pues con humildad puedes buscar soluciones, puedes buscar alternativas. Aquí hay algo importante que menciona Manson, que si no tomamos con madurez esa idea de eres único y eres especial, se puede caer en conductas narcisistas. Y es algo que ahorita se ve mucho en casi todas las culturas. Mucha gente está creciendo, sobre todo estas nuevas generaciones, están creciendo con la idea de lo merezco todo, lo valgo todo porque existo. No, espérate. Sí, tienes derecho a todo y lo mereces todo, pero la persona que está frente a ti también tiene derechos. Entonces, es bien importante que pongamos los pies en la tierra. A eso nos invita Manson en este tercer capítulo. No, no eres especial. Sí, eres una persona valiosa, una persona importante, formas parte de este planeta, formas parte del universo, pero tus derechos terminan donde empiezan los de la persona que está enfrente. Y tan valiosa eres tú como valiosa la persona de enfrente. Entonces, ya hay que quitarnos esa idea. Manson nos invita a quitarnos esa idea de que somos lo máximo. No, es importante, eres valioso, también la persona que está a tu lado. En el capítulo 3, Manson nos enseña que la vida no requiere que seamos excepcionales en todo lo que hacemos. Nos invita a aceptar nuestra normalidad y desde una postura humilde. Eso es muy liberador. Cuando aprendes a apreciar lo cotidiano de la vida y a darte cuenta que la gran mayoría de las personas vivimos una vida común, tenemos estándares comunes y quien se esfuerza en perfeccionarse en algo es muy probable que descuide otras facetas de su vida y está bien, está bien. La vida no exige tanto de nosotros, la vida no nos exige que seamos perfectos, sí nos pide que seamos felices, que seamos plenos. De esto se trata el tercer capítulo, de aceptar tu naturalidad, de aceptar no eres extraordinario, pero eres. Y eso cuenta y cuenta mucho. En el capítulo 3, Manson nos dice que todo se desmorona. Puedes estar viviendo un momento de gran éxito profesional, pero sí o sí vas a bajar. Puedes a lo mejor ahorita ser la persona más destacada en tu área, pero mañana va a llegar otro nuevo talento y está perfecto. Puedes ahorita estar viviendo una relación de pareja perfecta, pero van a venir momentos difíciles y está perfecto. La vida no exige perfección, la vida exige que la vivas, que la disfrutes. De esto se trata. En el capítulo 3, Manson nos dice que vivimos en una cultura que idolatra lo excepcional. Ahorita con el tema de las influencers, con el tema de los cuerpos perfectos, con el tema de esas vidas de lujo que todo el mundo quiere, la gente puede vivir confundida y puede desgastar mucha energía persiguiendo algo que a lo mejor
no importe un carajo. En el capítulo 3, Manson nos dice que no necesitamos una vida extraordinaria para tener una vida valiosa. La clave aquí está en disfrutar lo cotidiano, en esas elecciones diarias que hacemos, en no necesitar fama, no necesitar tener una vida que todo mundo aplauda. Con que nosotros sepamos qué vida estamos viviendo, eso es más que suficiente. Y la felicidad no nos las va a venir a dar la fama, el estatus económico, el prestigio social de alguna forma, no. Lo cotidiano es muy importante. Esas pequeñas elecciones diarias son las que te van a dar una felicidad plena. Aquí la pregunta no es ¿cómo le puedo hacer para ser especial? Aquí la pregunta es ¿cómo puedo encontrarle el sentido a mi vida? Que es bastante normal. Manson nos dice que la calidad de nuestra vida va a depender de la calidad de los problemas que elijamos atender en nuestra vida. Nos invita a que hagamos el ejercicio de la autoconciencia. Manson define la autoconciencia como una cebolla. En la capa de fuera de la cebolla está que reconozcamos nuestras emociones. Es bien importante que reconozcamos cómo nos sentimos. Quitas esa capa. La siguiente capa de la cebolla es que entendamos por qué nos sentimos así. ¿Qué es lo que está haciendo que nos sintamos de esa forma? Quitas esa capa. La capa más profunda y la capa que te va a dar soluciones mágicas es cuestionar qué valores hacen que tú te sientas como te estás sintiendo. Manson dice que la verdadera transformación en nuestra vida ocurre cuando llegamos a esa tercera capa, cuando descubrimos cuáles son nuestros valores. Pone él el ejemplo de un cantante muy famoso. Este cantante muy famoso formaba parte de un grupo, no voy a decir el nombre del grupo, formaba parte de un grupo y los integrantes del grupo, por la razón que tú quieras, decidieron expulsarlo del grupo. Este cantante sufrió mucho, a él lo marcó la idea de que lo expulsaron de ese grupo. Él se fijó una meta, que él iba a formar otro grupo e iba a ser más famoso que el grupo del que lo expulsaron. Y sí, ciertamente logró formar su grupo y sí, ciertamente fue un grupo famoso y ganó mucho dinero. Nunca logró ser tan famoso como el grupo del que lo expulsaron sus ex amigos, pero sí tuvo mucha fama y tuvo mucho dinero. Pero como nunca logró ser tan famoso o más famoso que el grupo del que lo expulsaron, él llegó a persona de gran edad muy avanzada, y nunca vivió feliz, nunca vivió pleno. En entrevistas que le hicieron ya cuando era una persona de edad muy avanzada, él lo confesó. Él siempre vivió marcado por el hecho de que lo expulsaron del grupo sus amigos y nunca vivió plenamente su vida feliz, nunca disfrutó todos sus logros, porque en sus valores estaba el sentirse expulsado por aquel grupo de amigos. ¿Por qué nos cuenta Manson esta anécdota de este músico tan famoso? Porque el cómo te sientas va a depender de qué valores tienes, a qué le estás dando importancia, y esas cosas a las que tú le estás dando importancia, si no están surgiendo como tú lo esperas, te pueden estar generando tristeza, ansiedad, insatisfacción y demás. Aquí está la capa de la cebolla. Descubre cómo te sientes, por qué te sientes así y qué está ocasionando que te sientas como te sientas, para que empieces a modificar estos valores. Esos son los carajos que te deben de importar. Dentro de los valores que más problemas emocionales causan a las personas está el querer siempre tener la razón, el querer que todo el mundo te quiera, y no todo el mundo te va a querer. Siempre va a haber alguien a quien no le agrades, pero también siempre va a haber alguien que te quiera así como eres, sin que tengas que mostrar una máscara que no es tu cara real, tu verdadero ser. Querer comparar tus éxitos con el éxito de tu vecino. No, tú tienes tu progreso, tú tienes tu tiempo. No compares tus éxitos, tus logros con nadie más. Acuérdate que el jardín del vecino siempre se ve más verde. El sufrimiento es inevitable. Siempre va a llegar sufrimiento a tu vida. Lo importante aquí es definir cuál es el sufrimiento que quieres vivir.
porque de ahí van a depender las decisiones que vas a tomar y hacia dónde vas a enfocar tus energías. En el capítulo 5, Manson nos dice que no podemos controlar lo que pasa en nuestra vida. Lo que sí podemos controlar es cómo vamos a reaccionar a eso que pasa en nuestra vida. Que resultó la pareja ser una persona golpeadora. No sabías que eso iba a pasar, pero ya está pasando. En ti está qué decisión vas a tomar. ¿Vas a permitir que eso suceda? ¿Vas a continuar esa relación? Tú decides, tú tienes la capacidad de decidir. De eso se trata. Habla también del concepto de culpa y de responsabilidad. Tú no tienes la culpa de que esa persona sea una persona golpeadora, una persona violenta, una persona agresiva, pero sí tienes la responsabilidad de tomar decisiones, de decidir si actuar o no actuar, cómo actuar. Y si tú decides actuar, ahí estás tomando una decisión. Y si tú decides no actuar y dejar que la relación continúe así, también estás tomando una decisión. Tú tienes el poder. Ya sea que decides actuar o no actuar, en ambos casos tú tomaste la decisión. En el capítulo 5, Manson dice que la vida nos da ciertas cartas. El nivel económico de nuestros padres, el lugar en el que nacimos, el tipo de relación que hay en nuestra familia y demás. La vida nos dio esas cartas. Pero cómo juguemos las cartas va a depender de las decisiones que nosotros tenemos. Las condiciones en las que nacimos no van a depender, no van a definir cómo va a ser nuestra vida. Nosotros tenemos esa capacidad de elección. Siempre tenemos esa capacidad de elección. Lo que no se vale es ir por la vida en modo víctima, en modo yo no soy responsable. Hay que asumir las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida. La vida no viene con un manual. La vida no te va a decir cómo debas reaccionar ante determinada situación. Cada persona tomará sus propias decisiones en base a las circunstancias. Una mujer violentada en América a lo mejor no reacciona de la misma forma que una mujer violentada en el Medio Oriente. La vida no trae una fórmula mágica. Tú vas a tomar tus propias decisiones y tu felicidad va a depender de las decisiones que tomes en base a las circunstancias que estás viviendo. Esto no es magia, esto no es suerte, esto es capacidad de tomar decisiones. En el 6 capítulo, Manson nos dice que todos nos equivocamos. Y aquí es bien importante que tengamos humildad para aceptar que también podemos estar equivocados. El ser una persona completamente segura de lo que dice, esto no tiene nada que ver con autoestima, Esto no tiene nada que ver con que seas una persona con baja autoestima o insegura de tus capacidades, no. Esto se trata de que tengas la humildad de entender que a veces puedas estar equivocado, a veces puedas no tener la razón. Desarrollar esa capacidad de diálogo, esa capacidad de escucha activa con la otra persona y entender que puedas haber estado equivocado. Si haces memoria, te puedas acordar de que han habido ocasiones en tu vida en que has defendido tu punto a capa y espada y después te diste cuenta que no tenías del todo la razón. Quizá tu jefe enojado a lo mejor tuvo alguna razón para no estar tan contento. Quizá esa relación que fracasó a lo mejor no tenía siempre razón en tus argumentos. Tenemos que desarrollar esa capacidad de escucha, esa capacidad de diálogo, esa humildad para entender que no siempre vamos a tener la razón y está bien. Está bien no siempre tener la razón. Escuchar a la persona que está enfrente y tomar decisiones en forma asertiva, una comunicación asertiva, una comunicación amable, una comunicación proactiva. El capítulo 7 se centra en el papel fundamental que tiene el fracaso en la vida y en el crecimiento de las personas. Manson hace hincapié que el que tengas un fracaso no significa que eres una persona fracasada. En los fracasos es en donde se aprenden lecciones para llegar a ese éxito. Entonces, el papel del fracaso en tu vida es básico. ¿Vas a vivir un fracaso en algún momento de tu vida? Ya sea en lo profesional, ya sea en lo personal, relaciones, en diferentes facetas. Asúmelo. No trates de evadir el fracaso, no le temas al fracaso, porque en el fracaso es en donde se aprenden las grandes lecciones de la vida. También en este 7 capítulo, Manson nos invita a que cuando no tengamos motivación para hacer algo, empecemos por hacer algo. La regla del hacer algo
es dar ese primer paso, aunque no tengas motivación para hacer ese trabajo, para hacer esa actividad, da el primer paso. En cuanto das el primer paso, en automático vas a empezar a dar más pasos para lograr a esa meta que quieres, pero esa es una clave que nos da Manson en este 7º capítulo. Cuando no tengas motivación, ganas, idea de cómo hacer algo, solo empieza, solo da el primer paso y en automático tu creatividad se va a encargar de hacer el resto. No esperes las condiciones perfectas para hacer algo. Las condiciones perfectas nunca van a llegar. Hay que hacer algo, hay que dar ese primer paso. Las personas que se muestran como muy exitosas normalmente han fracasado muchas veces, pero han aprendido las lecciones de cada fracaso. Gracias a esas enseñanzas que obtuvieron es que hoy están en donde están. Nada llega gratis y el fracaso forma parte del proceso. Cuando no tengas motivación para hacer algo, Manson nos indica que tenemos que aplicar la ley del haz algo. Solo de ese primer paso y en automático vas a empezar a dar los demás. Todo es cuestión de que des el primer paso. El primer paso es el más difícil siempre. En el capítulo 8, Manson nos dice que decir no es una simple palabra. Decir no es un acto de poder. Tenemos que desarrollar la capacidad de decir no a las cosas que no nos enaltecen, a las cosas que no contribuyen a lo que nosotros queremos. En el capítulo 8, Manson nos explica la importancia de aprender a decir no. Aprender a decir no a veces a relaciones de pareja, a veces en el trabajo, a veces a la propia familia. Hay que aprender a decir no cuando ese algo nos afecta. Hay que aprender a poner límites. Y Manson también nos habla de que nuestra verdadera autoconfianza, una confianza genuina, no nace de la aprobación de los demás. Va a nacer de la capacidad que tengamos de establecer nuestros límites, de tener claro quiénes somos y defender nuestros puntos de vista. Eso es importante, aprender a decir no, para decir sí a lo que nosotros queremos vivir. Manson nos dice que la verdadera confianza nace de la libertad de elegir qué queremos en nuestra vida, la capacidad de poner límites, la capacidad de decidir a qué le vamos a decir sí en nuestra vida y en qué situaciones no vale la pena desgastar nuestra energía. Aprender a decir no es egoísmo. Eso es importante que lo tengamos claro, porque mucha gente nos va a decir que somos unos egoístas. No. Aprender a decir no es egoísmo, es autocuidado y es estrategia personal. En el capítulo 9, Mark nos dice una verdad muy verdad. Todos nos vamos a morir. Y no importa cuánto planifiquemos y cuánto controlemos nuestra vida, la vida tiene un fin. Nos invita a que seleccionemos en qué queremos dedicar nuestra energía, en qué queremos dedicar nuestras preocupaciones, nuestro tiempo, nuestra atención. Y descartar lo que no vale la pena. Esta es una verdad absoluta. Gracias por haberme acompañado. Te invito a leer este libro. La verdad es que este libro de Manson es una maravilla. Es un libro que yo leí una vez y lo voy a volver a leer. Te invito a que lo hagas. Realmente es un libro muy relajado, pero que nos da unas verdades muy absolutas.